Estimados estudiantes de segundo básico, sean ustedes bienvenidos a una clase más de comunicación y lenguaje. Vamos a dar inicio compartiéndoles pantalla. ¿Alcanzan a ver? Gracias. Espero que todos y todas estemos atentos y hoy aprendamos mucho más. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Mi nombre es Mildred Rodríguez. Voy a empezar recordándole a usted qué es un texto, ¿verdad? Un texto va a ser un conjunto de elementos lingüísticos, un conjunto de palabras que llevan una idea principal, una idea secundaria o bien una idea terciaria, ¿verdad? Debe de tener relación, debe de estar vinculado y sobre todo debe de tener fundamento. Empecemos. La cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es una propiedad del texto que va a conectar las diferentes palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos llamados procedimientos o formas de cohesión. Las relaciones serían las listas de frases que tendrán un vínculo. Existe una diferencia clara en lo que es cohesión y coherencia. Cuando yo me refiero a la palabra cohesión, indico que las oraciones se van a conectar a nivel oración. ¿Y qué es una oración? Como recordará en sus clases anteriores, una oración inicia en una mayúscula y termina en un punto. Es un conjunto de palabras que tratan de expresar una idea. La coherencia en sí dice que se logra únicamente si las ideas están conectadas, ¿verdad? La importancia acá, para una mejor comprensión, es que se relacione y que se hable del mismo tema. La cohesión textual. Sé que un texto constituye un mensaje completo para que éste sea comprensible y satisfactoriamente en la comunicación. Para ello es necesario que yo sepa que las ideas y los enunciados deben de tener una estrecha relación. Los mecanismos de cohesión, como ya les había mencionado, son procedimientos lingüísticos relacionados entre sí y esto le va a dar la coherencia, el orden a nuestras ideas. Estos mecanismos pueden ser léxicos gramaticales o textuales. Sigamos. La cohesión y sus subdivisiones. Veamos. Entre la cohesión es importante que nosotros reconozcamos los signos de puntuación. ¿Saben cuáles son? Un punto, una coma, signos de admiración, de exclamación, un punto y coma, etc. Dice, los signos de puntuación organizan el discurso y los diferentes elementos de un texto. Evitan la ambigüedad y las interpretaciones diferentes. Déjeme y le voy a narrar una historia, una anécdota, mejor dicho. Hubo una vez que falleció la esposa de un joven y resulta que donde él trabajaba le envían una esquela y la esquela le indica: siento mucho la pérdida de tu esposa. Y el joven pues se queda como que la pérdida, ¿verdad? Y empieza la duda. ¿Por qué decía perdida? Porque se habían comido la tilde, que en este caso iría en la E, para que diga pérdida. ¿Se dan cuenta cómo las palabras toman un doble sentido cuando no se estructuran correctamente y se cumple con la tilde en donde corresponde? Acá tenemos un ejemplo. Compré verduras, frutas, legumbres y carnes. Si la palabra o el verbo compré no llevara la tilde, diría compre. Y ya no tendría el mismo significado, porque acá dice compré. Es que yo ya lo hice, que yo ya lo traje. Y si dijera compre, la persona que va a leer ese mensaje va a imaginarse que le estamos enviando a comprar sus verduras, frutas, legumbres y carnes.
Elipsis también es parte de la cohesión. Acá omite en la oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta, pero no para que el mensaje llegue claro. Es decir, tenemos un ejemplo acá. El trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el trabajo de las mujeres es aún mayor. Trabajo ya vio usted que se repite 2 veces y el mensaje pues en algunas ocasiones no va a estar tan claro. Existe la sustitución o la omisión, que es cuando nosotros reducimos el texto para que no sea muy extenso, que no tenga palabras muy repetitivas. Entonces tratamos de buscar sinónimos que abarquen la mayoría. Dice acá la sustitución es un mecanismo que nos indica que se ha establecido dentro de un texto la relación semántica entre el mismo tema sustituido y el sustituto. Entre los ejemplos mencionamos acá a Julio, Ana y yo tenemos la misma edad. Nosotros tenemos la misma edad. Acá sustituimos después de la coma a Julio, Ana y yo. Y agregamos nosotros que automáticamente sabemos que estamos hablando de las 3 personas. Vamos a ver los conectores. ¿Qué es un conector? Es lo que va a entrelazar nuestros textos, nuestras oraciones, ¿verdad? Dice acá, sirven no solo para unir las oraciones simples. Hagamos un breve repaso de qué es una oración simple. Una oración simple puede carecer de un verbo o también puede carecer ya sea de un sujeto o puede que carezca de un predicado y solo tenga un sujeto o viceversa. El ejemplo, invitaron a sus amigos con motivo de su aniversario. Si yo le hubiera colocado acá a usted, invitaron a sus amigos, ¿a qué me diría, verdad? A comer, a jugar béisbol, al cine, pero acá, para que el mensaje vaya claro, especifica y le da coherencia diciendo de que los invitaron con motivo de su aniversario. Hasta donde vamos, espero el tema sea de comprensión. Y si no, pues espero me lo hagan saber para que de alguna manera busquemos o repitamos ciertas cuestiones que usted no haya comprendido. ¿Qué es una cohesión léxica? Dirían algunos, ¿verdad? Dentro de un texto, las palabras y sus referentes tienen que tener una relación entre sí, siempre y cuando se hable del mismo tema. Yo no puedo hablar de las plantas y luego empezar a hablar de los animales, ¿verdad? Debe de haber una relación. Si yo le doy sentido a mi texto e incluyo flora y fauna, definitivamente. Pero si hablo solo de un tema, tengo que buscar palabras, argumentos que sean únicamente relacionados a lo que estoy hablando. ¿Cómo así? Aquí vamos a ver un ejemplo para que su comprensión sea mejor. Leamos. Dice, las corníferas son árboles o arbustos evolutivamente muy antiguos, que aparecieron cientos de millones de años antes que los árboles de hoja ancha, antes de los árboles de hoja ancha. La palabra cornífera deriva del griego conus y ferre, que se traduce en llevar conos, haciendo alusión a la principal característica de las coníferópsidas: poseer estructuras reproductivas denominadas conos o comúnmente piñas, como nosotros les llamamos. Las plantas que forman esta colección son las especies forestales, dominantes específicamente en los climas fríos y en las altas montañas. Como podemos ver en este ejemplo, las palabras del mismo campo referencial, que acá las tenemos, logramos ubicar, como los árboles, arbustos, plantas, forestales. Es decir, la cohesión léxica en este ejemplo se da cuando todo un texto está hablando de un mismo tema o de sus derivados.
es momento de que podamos indagar. Si tiene alguien alguna pregunta, hágamela saber levantando la mano. Gracias. De lo contrario, todo nos queda claro. No hay nadie que quiera argumentar. Sí, tiene que tener relación. Cuando nosotros hablamos de un tema, por ejemplo, yo le voy a hablar a usted de los animales mamíferos. Entonces usted va a hacer relación únicamente de los animales mamíferos y me va a nombrar, qué sé yo, el perro, el gato, la ballena. Pero si de repente usted me dice el perro, el gato y de repente me nombra a un pollo, ¿verdad? Tendría una cohesión textual o tendría coherencia, ¿verdad? Que no tendría relación un pollo con los animales mamíferos o una gallina, ¿verdad? Claro. Bueno, si no tenemos nada más, vamos a quedarnos hasta acá por el día de hoy. Espero el tema haya sido de su sagrado y sobre todo les recuerdo, todo cuanto aprendamos, por favor, documentémoslo. Y si existiese alguna duda en el transcurso de los días antes de una nueva clase, por favor háganmelo llegar. Agradezco su atención, que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.